Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenas tardes. Saludo a los medios de prensa presentes. Agradezco a los canales de televisión de Anatel y Arcatel, a las radios Archi y No Archi. Como siempre, mi reconocimiento a los equipos de comunicaciones del MinSal y de la Moneda. Hoy día, recién anoche en realidad, hemos tenido una noticia lamentable. Quiero lamentar el fallecimiento de Tomás Vidiela, gran actor. El teatro es un arte fundamental, milenario. Nos transporta a otras realidades, nos hace soñar. Gracias, Tomás, por habernos transmitido esa ilusión, esa vida de sueño de Calderón de la Barca, esa esperanza o esa tristeza también a través del arte actoral. Mi saludo a su familia y a todos los actores y actrices de Chile. Es verdad que el país vive un momento epidemiológico y sanitario un tanto difícil, pero aquí estamos respaldados por nuestros equipos de salud, tanto hospitalarios como de la atención primaria. Aquí estamos aún luchando, vacunando, testeando, aislando y trazando. Así que nuestros equipos de salud, aunque estamos cansados, vamos a seguir luchando para derrotar a este virus. Después de esta pandemia volveremos a abrazarnos, volveremos a encontrarnos y ese es el mensaje que queríamos transmitir. Y como el maratonista que va corriendo la última milla y siente que sus fuerzas pueden disminuir y reacciona con todo su espíritu y su mayor voluntad, así también debemos reaccionar nosotros como chilenos. A todos los habitantes de esta dulce patria, un esfuerzo. Endureceremos algunas medidas, aportaremos algunos cambios en el paso a paso y reforzaremos la atención sanitaria para que nuestros pacientes puedan acceder a la mejor atención posible. Y en ese sentido quiero darle la palabra a la doctora Paula Daza, que anunciará algunos cambios en el paso a paso en relación justamente a esta evolución que estamos teniendo preocupante de la pandemia. Doctora Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Hemos visto en las últimas semanas un aumento del número de casos en nuestro país de la evolución de la pandemia, particularmente en algunas regiones. Es por eso que hemos hecho un análisis y hemos decidido endurecer las medidas de la etapa de transición dentro de este paso a paso. ¿Cuáles son esas medidas que vamos a endurecer durante la etapa de transición? Primero que nada, se va a prohibir el funcionamiento de todo tipo de eventos con público. La prohibición del funcionamiento de los gimnasios y la prohibición del funcionamiento de los casinos. Quiero recordar que el aforo en los eventos familiares, en las casas, el aforo es de 5 personas. Es decir, si hay una familia donde viven 5 personas o más, en esa casa no se pueden invitar más personas. Estas medidas van a ser durante el mes de marzo y vamos a volver a hacer un análisis a fines de marzo para ver si se prorrogan o se suspenden estas medidas más estrictas durante la etapa de transición debido a la situación de la pandemia que hemos visto en las últimas semanas. Eso por el momento, ministro, mi información. Muchas gracias. En estas medidas también acogemos las recomendaciones de un grupo de expertos, sociedades científicas y colegio médico. Seguiremos avanzando en el plan de vacunación. Hoy recibimos 200.000 dosis de vacunas provenientes de Bélgica, de la marca Pfizer-BioNTech. Nuestro ministro de Ciencias, Andrés Kub, con el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Rodrigo Yáñez, recibieron esta nueva cantidad de vacunas que asegura obviamente el aporte a nuestros compatriotas. Pfizer y además se suma la noticia de que la empresa CanSino presentará en la primera semana de abril sus evidencias científicas
para favorecer, para aprobar más bien por los expertos del ISP el uso de esta vacuna en Chile. Así que con la aprobación de CanSino ya tendríamos una nueva posibilidad de vacunar a nuestros compatriotas. CanSino tiene un ensayo clínico liderado por universidades regionales. Quiero destacar el esfuerzo de la Universidad de la Frontera de Temuco, que además ha incorporado universidades como Universidad de Valdivia y las sedes respectivas en Temuco, Puerto Montt, Osorno y en algunos hospitales de la región metropolitana. Hay un ensayo clínico liderado por la Universidad de Temuco que abarca más de 3.500 personas, el ensayo clínico más importante que se está haciendo en Chile en fase 3 con esta vacuna de CanSino. Así que a la llegada de Pfizer, BioNTech, que están viendo ustedes ahí en pantalla, se sumará, espero a la brevedad, la aprobación de CanSino. Hasta el cierre de hoy, a las 11 de la mañana, hemos vacunado ya con una dosis, o hemos vacunado con personas, digamos, 4.507.780 personas vacunadas. Esto nos acerca a la meta. Habíamos propuesto vacunar 5 millones a fines de marzo. Con 2 dosis ya tenemos más de 5 millones de personas vacunadas. Y en el rango de 60 años y más, que era nuestro rango que nos preocupaba más desde el punto de vista sanitario, hemos vacunado a 2.710.487 personas. Es decir, más del doble, más del 50% de las vacunas totales, una dosis, han sido recibidas por mayores de 60 años. Y hoy día, hasta las 11 de la mañana, jueves 11 de marzo, hasta las 11 de la mañana, ya se habían colocado 126.376 dosis de vacunas entre primera y segunda dosis. Por lo tanto, quiero agradecer una vez más al equipo de salud, de los consultorios, de la atención primaria en general, a las alcaldesas y a los alcaldes por este esfuerzo tan enorme, y además al Plan Nacional de Inmunización, al Ministerio de Salud, a la doctora Cecilia González, al CABEI, a la doctora Janet Davanch, a toda la gente que está trabajando o que ha trabajado para hacer de esta campaña una campaña tan exitosa. A continuación pasamos a dar a conocer los anuncios del día de hoy, los cambios en las comunas que estarán a cargo de la doctora, iba a decir, de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Bueno, hay importantes anuncios en el plan paso a paso. Avanzan a preparación. Desde el lunes 15 a las 5 de la mañana, en la región de Coquimbo, la comuna de Canela, y en la región de Aysén, la comuna de Coyhaique. Retroceden a transición, esto es, a partir de este sábado 13 a las 5 de la mañana, las siguientes comunas. En la región de Coquimbo, La Higuera, Punitaqui. En la región de Valparaíso, Concón, Calera, Yayay. En la región metropolitana, las comunas de Huechuraba, Alhué, Las Condes, El Monte, Providencia, Tiltil, La Reina, Lobarnechea, Vitacura, Peñaflor, María Pinto, Cerro Navia y San Joaquín. En la región de Maule, Teno y Rauco. En la región del Ñuble, Ñiquén, Quillón. En la región del Biobío, Tucapel, Yumbel. Y en la región de la Araucanía, Curarrehue. Retroceden a cuarentena en la región de Atacama, la comuna de Chañaral, en la región de Valparaíso, Catemu, El Quisco, Quillota, en la región de O'Higgins, Navidad, Nancagua y San Fernando, en la región del Maule, Curicó, en la región del Ñuble, Coihueco, en la región del Biobío, Cañete, en la región de la Araucanía, Perquenco, Yangol, y en la región de los lagos, Frutillar y Yanquihue. Además, se han establecido medidas más estrictas solo para el mes de marzo.
Estas medidas son fundamentales porque, tal como ha señalado el doctor París, estamos en un momento muy importante para enfrentar esta pandemia y se requiere que todos podamos colaborar, adoptar las medidas que está señalando la autoridad sanitaria. Por supuesto que se va a hacer un gran despliegue de fiscalización, pero lo más importante es que en esta etapa en que estamos en la última milla, seamos capaces todos de contribuir para que podamos avanzar rápidamente y podamos reencontrarnos con nuestras familias y podamos abrazarnos. Estas medidas son las siguientes. A nivel nacional se modifica el toque de queda y comienza a partir de las 10 de la noche. Esto es a partir del día sábado 13, es decir, desde este sábado el toque de queda comienza a las 22 horas en todo el territorio nacional. También se ha establecido que la atención a público en los restaurantes y en el comercio detallista, entendiéndose por ellos centros comerciales, tiendas, deberán cerrar su atención a público a las 20 horas. Esto con el objetivo de que los trabajadores puedan llegar con el suficiente tiempo a sus casas y también, por supuesto, permitir que las personas o evitar que las personas se reúnan en ciertos lugares, generando de esa manera una mayor posibilidad de contagio. Vuelvo a repetir que esta medida es por el mes de marzo. Y por último, quisiera recordar que el permiso de vacaciones es solo uno por persona, ¿cierto? Salvo en el caso de los niños que pueden veranear con su padre y madre. Ese permiso, el que ya lo ocupó, no lo va a poder volver a obtener. Por lo tanto, es muy importante que las personas comprendan que el permiso de vacaciones, una vez utilizado, ya no se puede volver a obtener y, por lo tanto, es un permiso que se agotó y que hoy día ya no es utilizable, y en ese sentido llamamos a no planificar y a recordar que esta medida era por una sola vez. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Martorell. A continuación daremos a conocer las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario Alberto Duñac. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. La situación de nuestro país, de acuerdo a las cifras reportadas, es la siguiente. 5.566 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 3.912 son personas sintomáticas y 1.282 son asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan a la fecha los 873.512, de los cuales 30.428 son casos activos y 821.294 son casos recuperados. Acompañamos a las familias de 256 personas que fallecieron en las últimas 24 horas, con lo cual el total de decesos asociados a esta pandemia alcanza los 21.362 en lo que va corrido de esta pandemia. En el día de hoy, 1.910 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.616 requieren de apoyo de ventilación mecánica. En relación a la red integrada de salud, podemos decir que disponemos de 193 camas críticas en caso de ser necesario a lo largo de todo el país. En cuanto a los exámenes PCR y nuestra red de laboratorio, debemos informar que en el día de ayer se realizaron 62.746 exámenes, con lo cual alcanzamos a la fecha un total de 9.916.911 exámenes PCR. La positividad en las últimas 24 horas es de 8,74 a nivel país y de 8 en la región metropolitana.
En cuanto a las residencias sanitarias, como es habitual, disponemos de 173 recintos de hospedaje con una capacidad de 1.263 cupos, de los cuales 6.687 están ocupados y los restantes disponibles en caso de necesidad. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, escuchamos las preguntas de la prensa. Por favor, primera pregunta. Buenas tardes. Tenía otras preguntas, pero quisiera agregar en relación a lo que se acaba de anunciar sobre esta fase de transición para toda la región metropolitana. Si bien restaban por estar en transición 14 comunas del total de las que componen esta región, ¿a qué se debe finalmente esta decisión, primero, de retroceder a estas comunas, indicando que se genera entonces que toda la región esté en transición? Si es que hay alguna proyección de los contagios que se van a registrar o cómo va a evolucionar la pandemia, y por qué finalmente también se toma esta decisión de endurecer nuevamente las restricciones de la fase 2. Muchas gracias. Le daré la palabra a la doctora Paula Daza con respecto a esta primera pregunta. Bueno, en relación al análisis que hacemos todos los días lunes y los días jueves en la evolución de la pandemia, hemos hecho un análisis obviamente de todas las regiones y hemos visto que en la región metropolitana todas las comunas que estaban en etapa de preparación han tenido un aumento en la última semana, han tenido un aumento del número de casos, han tenido una tendencia al alza, por lo tanto, han tenido un aumento a la positividad y eso hace obviamente que tenga un efecto en los parámetros del punto de vista epidemiológico importantes, y es por eso que todas estas comunas que estaban en etapa de preparación se ha decidido retrocederlas hacia la etapa de transición. Con respecto a las medidas también hemos estado conversando con distintos actores expertos, también recibimos recomendaciones del Colegio Médico, de la Sociedad Científica, de los consejos asesor, de la importancia que la etapa de transición, que es una etapa obviamente que implica una cuarentena los fines de semana, también implica una serie de medidas de restricción, endurecer la etapa de transición para de esa manera disminuir obviamente el número de casos y la pandemia. Estamos en una etapa muy especial de la evolución de la pandemia. Estamos en una etapa donde vemos que efectivamente tenemos un aumento del número de casos, pero también tenemos una cosa positiva que es la vacunación, que sabemos que la vacunación y esperamos que la vacunación después de los meses de marzo, si seguimos con esta buena vacunación, vamos a poder tener un impacto dentro de la evolución de la pandemia. Por lo tanto, nos parece tremendamente importante en función de lo que hemos visto desde el punto de vista del análisis epidemiológico y también obviamente del número de camas críticas, hacer estas medidas estrictas de retroceso, particularmente en la región metropolitana, porque sabemos que la región metropolitana es una región particular, hay mayor movilidad, hay mayor interacción social y eso hace que en esta región seamos más estrictos con las medidas. Muchas gracias, doctora Daza. Voy a hacer las preguntas que teníamos para esta jornada. Solo con respecto a lo anterior, ¿fue un error entonces flexibilizar la etapa de transición? Y lo otro, en relación a los establecimientos que ustedes registran están cerrados total o parcialmente por la aplicación de protocolos COVID-19, ¿cuántos tienen en registro? Y si es que es efectivo que sean flexibilizados los protocolos en los colegios para evitar que estos cierren de forma total. Y lo otro en relación a las medidas que se han tomado por la variante brasileña, si podemos reiterar que finalmente se va a hacer, que se está aplicando durante esta jornada. Muchas gracias. La doctora Daza contestará esa pregunta también. Bueno, con respecto a las medidas que nosotros tomamos desde el punto de vista epidemiológico en el paso a paso, nosotros siempre estamos analizando las distintas situaciones y vamos obviamente evaluando en función de la evolución de la pandemia después de un año de pandemia, y por eso nos ha parecido durante cierto periodo poder flexibilizar principalmente aquellas actividades al aire libre, que sabemos hoy día que las actividades al aire libre tienen menor impacto desde el punto de vista de contagio que las actividades
autoridades adentro. Sin embargo, de acuerdo a la evolución que tenemos hoy día, nos parece importante endurecer las medidas y vamos a seguir, obviamente, mirando la evolución de la pandemia. Con respecto a los colegios, hoy día sabemos que tenemos 3.058 colegios abiertos. Hay que recordar que nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo, una vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación, donde levantamos el análisis de cuando hay un caso, cuando hay un brote, y hoy día tenemos de los 3.058, tenemos 32 colegios que han cerrado sus establecimientos desde el punto de vista presencial. Hay 10 establecimientos que han suspendido sus clases por niveles, es decir, el colegio sigue funcionando, pero hay algunos niveles que han dejado de funcionar, y tenemos otros 26 colegios donde hay alumnos y sus contactos estrechos que han sido casos confirmados y que también han debido los alumnos dejar de ir al colegio. Obviamente esto es una situación que es dinámica. En la medida que vayamos teniendo casos, brotes, se van a ir tomando las medidas en función de la vigilancia epidemiológica que se hace en los colegios. También hay que recordar que tenemos medidas con el Ministerio de Educación, móviles donde vamos a instalar alrededor de los colegios para que se haga la búsqueda activa de casos. Con respecto a la variante brasilera, anunciamos hace unos días que a partir del día de hoy, más allá de todas las medidas que tomamos en función de los viajeros que tienen que traer una PCR negativa, que tenemos una PCR aleatoria en el aeropuerto, que las personas tienen que hacer una cuarentena de 11 días y que además tienen que hacer el seguimiento de viajeros en la plataforma, a partir de hoy día a las 5 de la mañana, todos los viajeros que llegan desde Brasil o que han estado en Brasil los últimos 14 días deben irse a una residencia sanitaria, tanto chilenos como extranjeros. En la residencia sanitaria se les tomará una PCR y aquellas personas que salen negativos pueden continuar su cuarentena en el aislamiento donde está decidido por las personas. Las personas que salen positivas en esta PCR deben continuar su aislamiento en la residencia sanitaria. Todas las PCR que se toman en el aeropuerto están siendo secuenciadas y por lo tanto, obviamente, aquellos que salen positivos van a ser secuenciadas por todas las cepas que tenemos en nuestro país. Para la información de hoy día, esta es una medida que partió en el día de hoy. Hoy día llegaron 88 personas y fueron todas trasladadas a una residencia sanitaria. Están obviamente a la espera de las PCR y hay 10 buses desde la Seremi de Salud dispuestos para trasladar a todos aquellos viajeros que lleguen desde Brasil. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la segunda pregunta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ayer se dio a conocer una carta de la comunidad médica que alerta sobre el difícil escenario que atraviesa la pandemia en nuestro país, con el 94% de las camas de pacientes críticos ocupadas, el aumento de casos, todo esto sumado a un escenario de mayor movilidad y la flexibilidad en el plan paso a paso. En esta misiva se pide a ustedes, las autoridades, limitar las actividades de alto riesgo en espacios cerrados, clarificar los indicadores del avance y retroceso del plan paso a paso. Claro, hoy hubo un anuncio con respecto a eso, el cierre de gimnasios y casinos en la fase 2, pero llega tarde este cambio, todo esto a la luz del aumento de los casos. Hoy se registraron más de 5.500 casos y también lo confuso que puede ser para la ciudadanía en torno al relajo de las medidas. Lo otro que se pide en esta misiva es suspender el permiso de vacaciones que sabemos rige hasta el 31 de marzo. La subsecretaria Martorell dice que la persona que lo ocupó no puede volver a hacerlo, pero para quienes no lo han ocupado, entiendo que ese permiso sigue vigente. ¿Qué se le responde a la comunidad científica? Bueno, nosotros recibimos la carta de la comunidad científica ayer en la noche. Yo también escuché atentamente a las diputadas y diputados en el Congreso el día de anteayer, cuando me tocó ir a escuchar o dar a conocer las opiniones sobre el permanente o la permanencia del estado de excepción, y me hicieron ver muchas de las recomendaciones que finalmente emitieron las sociedades científicas. En base a eso, pero también en base a la cifra que nosotros estamos viendo, como muy bien dice usted, tuvimos varios días sobre 5.000, después hubo una baja y ahora nuevamente volvemos a 5.000. Hemos tomado estas medidas más drásticas
siguiendo obviamente las recomendaciones de las diputadas y diputados, siguiendo las recomendaciones también del Colegio Médico y de las sociedades científicas. Nosotros siempre escuchamos las opiniones, pero no podemos llegar y cambiar de la noche a la mañana. Apenas escuchar una opinión, dar una respuesta. Para esto hay que meditar, hay que estudiar los números, y es lo que hemos hecho en estos días, y por eso es que hemos anunciado el endurecer las medidas, pasar la región metropolitana toda en conjunto a fase 2, que dio muy buen resultado, recuerden, antes de la Navidad, y prohibición de eventos, prohibición de funcionamiento de gimnasios, prohibición de funcionamiento de casinos, que ha sido una preocupación de las sociedades científicas y también de algunos parlamentarios. Y también el toque de queda, llevarlo a las 22 horas, que fue uno de los argumentos que usamos justamente para solicitar la extensión del estado de excepción. Así que yo creo que estamos respondiendo justamente a las solicitudes y a las demandas de la sociedad científica, a quien respetamos profundamente, y esa es la gracia que tiene el plan paso a paso, poder ir avanzando o poder ir retrocediendo dependiendo de los criterios. Ahora, los criterios para cambiar son bastante claros. No son solamente la ocupación de cama. Está el nivel de PCR, está el nivel de R, está la cantidad de pacientes que aumenta día a día, es decir, una serie de factores que están a disposición del que quiera escucharlo o leerlo, y eso es lo que nos permite avanzar y retroceder, y hoy día hemos decidido, como ha sido comunicado hace poco rato, retroceder en Santiago, región metropolitana, en forma unánime a fase 2. Sí, quedó pendiente de la pregunta anterior, qué pasaba con el permiso de vacaciones, porque era una petición también que hacía la comunidad científica. Y lo otro, ¿por qué no pasar algunas comunas de la región metropolitana a cuarentena? En el día de hoy, el presidente de la SOCHIMI, en el diario La Segunda, señala que esperaban que se decretaran algunas cuarentenas. Él dice textualmente, si nos regimos por el plan paso a paso, ya habrían comunas en cuarentena en la región metropolitana. ¿Por qué no hacerlo? Nosotros decidimos que es mucho más efectivo pasar a toda la región a una sola fase. Es más difícil tener, y ellos mismos han criticado esa situación en ocasiones anteriores, cuando hay algunas comunas en una fase y otras en otra, porque es mucho más difícil de controlar. Por lo tanto, creo que es mucho más efectivo, y ha sido reconocido así por las sociedades científicas en diciembre, que pasar comunas en forma aleatoria y diferenciada, es mucho más efectivo pasar toda la región metropolitana a una sola fase, y hemos decidido pasarla a fase 2. Con respecto a la pregunta relacionada con los permisos de vacaciones, le voy a dar la palabra a la subsecretaria Martorell. Gracias, ministro. Lo primero es señalar y recordar que llevamos más de un año enfrentando esta pandemia y que cada vez que ha debido adoptarse medidas, por muy duras que sean, restrictivas de libertad, para proteger la salud de las personas, se ha hecho. Y todos ustedes son testigos de aquello. En cuanto al permiso de vacaciones, es importante recordar que el permiso de vacaciones también se rige por el plan paso a paso, y por lo tanto, si alguna persona que no haya usado su permiso lo utiliza en este tiempo, llega a un lugar cumpliendo las mismas reglas de la transición que hay para todo el país. Y en ese sentido, respecto a las comunas en cuarentena, yo quisiera señalar que la fiscalización es mucho más completa y de mejor manera cuando las unidades territoriales se fiscalizan en una misma etapa. ¿Y por qué? Porque eso permite un mayor despliegue de nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas, conociendo las mismas reglas, por supuesto, y en el caso de la región metropolitana, este plan ya se había hecho, pero además se agregaron, como señaló la subsecretaria Paula Daza, medidas restrictivas a la transición, además medidas restrictivas durante este mes de marzo, que significa
que todos los lugares de atención a público, ya sea mercado minorista o comercio minorista y también los restaurantes, no pueden funcionar después de las 8 con atención a público. Y asimismo se ha adelantado el toque de queda. Por lo tanto, la medida que se ha adoptado, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel del todo el país, es mucho más restrictiva, establece limitaciones a los permisos también, al desplazamiento y además genera desde esa mirada una fiscalización mucho más eficiente desde nuestra perspectiva. Muchas gracias, subsecretaria Martorell. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Hola, ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos preguntarle qué va a pasar con las elecciones. Estamos a un mes y queríamos saber si se ha conversado en la interna o también con la moneda respecto a la posibilidad de postergar estas elecciones o no postergarlas, considerando el alza de contagios, el aumento de la positividad y este retroceso de toda la RM a la fase 2. Muchas gracias por su pregunta. La contestará el doctor Alberto Duñac. Muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer una pequeña corrección en relación al número de fallecidos. Son 156, parece que dije 256. Como suele ocurrir los días jueves, esta cifra se incrementa porque acumula mucho de las personas que estaban en el registro civil durante el fin de semana. Respecto a su pregunta, la verdad es que no nos compete a nosotros como Ministerio de Salud tomar esa decisión. Esa decisión está en manos del Parlamento y del CERVEL. Una vez que esa decisión sea tomada, cualquiera sea la fecha, nuestra obligación es otorgar todas las facilidades y poner a todo nuestro equipo a disposición para que el proceso se lleve a cabo de la manera más segura para la población, tratando de disminuir al máximo la posibilidad de contagio y de transmisión de la carga viral. Es importante recordar que existen una serie de medidas que son individuales, pero también de los espacios donde se van a realizar estos procesos eleccionarios, que deben ser cumplidos para así asegurar la seguridad de todas las personas. También es importante señalar que estos procesos de votación son independientes de la fase en que se encuentre el paso a paso, de modo tal que las personas pueden concurrir a votar portando su cédula de identidad y dirigiéndose al lugar de votación respectivo. Muchas gracias, doctor Duñac. Sí, lo que pasa es que, en definitiva, entonces, desprendo de las palabras del subsecretario que no se ha conversado la idea, entonces, de postergar las elecciones. Todo se conversa en la mesa COVID, pero nosotros como Ministerio de Salud no tenemos esa potestad. Eso es lo que queremos transmitir. Lo que hace el Ministerio de Salud, y lo hizo con el plebiscito, es preparar los protocolos sanitarios para que el proceso se desarrolle en la mejor forma posible. Es una potestad del Parlamento, del Ejecutivo, del CERVEL, ponerse de acuerdo en el sentido de si van a postergar o no van a postergar las elecciones. Por el momento no hay ningún cambio en ese sentido. No es potestad del Ministerio de Salud. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, por favor. ministro, subsecretario. Son varias preguntas. Ministro, nosotros en TVN tenemos personas viviendo con VIH a las que se le ha exigido documentación para certificar su condición y estado de salud para poder ser vacunadas. ¿Por qué no se sigue el documento 706? Y además, ¿cómo se puede solucionar esta situación? ¿No se ha pensado, por otra parte, que estas personas se vacunen en centros de VIH, por ejemplo? Y la otra pregunta tiene que ver, y es para el subsecretario Duñac, con los pacientes menores de 49 años que han tenido que ser internados en la UCI. ¿Cuál es la cifra que manejan actualmente de esto? Y además, ¿por qué se produce este aumento de pacientes menores de 49 años? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lamento que se exija documentación, porque eso no figura en ninguno de los documentos del Ministerio de Salud. Ninguna persona que sea portadora de VIH o esté en tratamiento debe serle exigida una documentación. Eso no es así. En un primer momento, quizás en las recomendaciones del CABEI, no se fijaron exigencias
de llevar, digamos, documentos, sino que se fijaron algunos parámetros que tenían que ver con la seguridad sanitaria de los pacientes, pero no se les puede, ni se les debe, ni voy a permitir que se les exija o que se les pida documentación a aquellos pacientes. Actualmente existen 40 centros de atención de pacientes portadores en la red asistencial y en 11 de ellos existen vacunatorios adosados, es decir, concomitantemente a esos centros hay vacunatorios y los pacientes se pueden vacunar ahí sin necesidad de que muestren ningún certificado ni se les pida ningún certificado. No es fácil poder vacunar en cualquier consultorio porque para poder vacunar se requiere un registro sanitario, se requiere una inspección del ISP y del Ministerio de Salud. Por lo tanto, yo solicito que en los centros hospitalarios donde hay vacunación ya establecida y donde hay atención de pacientes portadores, ojalá la vacunación se lleve a cabo en esos lugares. Pero insisto, lo que usted me dice me produce mucha molestia y mucho dolor que de funcionarios o personas que trabajan en TVN, como usted ha dicho, se les exija documentos, eso no es aceptable. Así que no es correcto que se les exija ningún documento para certificar que tienen o no tienen, o son o no son portadores, y eso no es correcto. Sí, una acotación, no es a funcionarios de TVN, sino que es una denuncia que llegó a nuestros equipos en TVN. Ah, perdón, pero usted dijo funcionarios de TVN. Sí. No, me equivoqué entonces, es una denuncia que llegó a TVN. Bueno, igual tampoco acepto que se haga eso con personas que han hecho la denuncia a través del Canal Nacional de Televisión, que para eso justamente están los medios y creo que lo hace bien al recibir esa denuncia. No aceptamos que se le pida a las personas portadoras un certificado o algo que certifique que son portadoras, no tienen por qué. Eso no es aceptable dentro del manejo del tratamiento o posicionamiento de las vacunas y yo creo que además atenta contra los derechos humanos de esas personas. Por lo tanto, no es correcto y que se le exija ese tipo de documento. Y como le decía, hay 40 centros de atención de pacientes portadores y en 11 de ellos hay vacunatorio ya instalado. Por lo tanto, yo les rogaría que se dirigieran a esos vacunatorios y si persisten los problemas, nuestra directora nacional del programa de VIH, la enfermera Anita María San Martín, está dispuesta a buscar todas las soluciones para que no haya problemas con los pacientes portadores. Con respecto a la segunda pregunta, relacionada a las edades, le voy a dar la palabra al doctor Duñac. Usted le hizo la pregunta a él. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en el último tiempo hemos visto una disminución de la edad promedio de los pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos. Estaba revisando aquí mis notas y en el mes de noviembre la edad promedio de los pacientes que ingresaban a intensivos era de 61,7 años y en el mes de febrero la edad promedio es de 59,5 años. Por tanto, efectivamente estamos bajando la edad promedio de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Respecto específicamente a los grupos más jóvenes, como hemos visto, todos los grupos han aumentado en estos últimos 2 meses el número de hospitalizaciones, pero quienes más lo han hecho han sido las personas más jóvenes. Y en referencia a eso, nosotros tenemos que en el rango de edad de entre 0 y 49 años, el incremento ha sido de 196 a 619 pacientes, lo que equivale a un 216%. Es el grupo que más crece en este periodo, entre noviembre y enero, en esa comparación. Y si miramos, por ejemplo, un grupo de mayor edad, como el de 80 a 89 años, si bien también crece de 87 a 128, ese incremento es solo del 46%. El grupo de entre 70 y 79 años también crece, de 246 a 590, pero este incremento es solo de un 140%. Por tanto, es efectivo que si bien todos los grupos se incrementan en cantidades absolutas,
En proporción, el grupo de alrededor de 40 a 50 años es el que aumenta en mayor cantidad. Se da esto y además preguntar por la reconversión de camas, porque pese a la reconversión de camas desde el Colegio Médico, se dice que no van a dar abasto las camas críticas. ¿Cuál es la proyección que tiene el Ministerio de esto? Porque más allá de reconvertir camas, el personal médico está absolutamente cansado, sabemos de licencias médicas, licencias psiquiátricas. Entonces, ¿cuál es la proyección? Sí, nosotros hacemos, como lo hemos señalado en otras ocasiones, proyecciones semanales sobre la demanda. Toda vez que hay un aumento en el número de contagios, nosotros podemos asumir que en un plazo de entre 1 y 2 semanas, dependiendo de la curva de contagio, vamos a tener un incremento en las camas críticas. Eso lo hemos venido viendo desde hace meses y hemos estado obrando en consecuencia. Hemos ido pidiéndole a la red pública y a la red privada que vayan incrementando en forma progresiva sus camas. Para los próximos días nosotros tenemos estimado también un aumento de la demanda y es por eso que la semana pasada emitimos una resolución en la cual le solicitábamos a todos que incrementaran un 10% la capacidad instalada, para la semana siguiente otro 10%, para la siguiente otro 5%, de modo tal de tener una cantidad de camas UCI suficiente para ir satisfaciendo todos los requerimientos. Hay que recordar que esto es una red integrada, esto ocurre a nivel país, por tanto todas las camas nos sirven. Ahora, el esfuerzo que nosotros hacemos de incremento de camas va acompañado además, como lo señalamos 2 veces por semana, del número de testeo, el número de exámenes, la trazabilidad que nosotros le hacemos a nuestros pacientes. Y junto con eso también hay que pedirle la colaboración a toda la población. Este esfuerzo es un esfuerzo que debemos hacer todos. Cada uno debe, muy responsablemente, en forma individual, ayudarnos a que esta pandemia no siga avanzando y no siga cobrando vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Duñac. Nosotros sabemos que nuestros equipos de salud están cansados. Sabemos que todavía nos espera un camino largo mientras no tengamos el efecto rebaño. Esperamos que la gente no baje los brazos, pero tampoco queremos transmitir un ámbito o un ambiente derrotista, todo lo contrario. Somos el primer país del mundo en vacunación, en velocidad de vacunación. Somos el primer país de Latinoamérica en exámenes de laboratorio. Tenemos una letalidad baja, salvo en 2 regiones del país, y estamos haciendo todos los esfuerzos. Y yo quiero agradecer una vez más a la red integrada público-privada y a los funcionarios de salud. Y estamos recogiendo siempre las opiniones y las sugerencias de las sociedades científicas y de aquellos especialistas que nos quieran ayudar. Así que seguimos juntos, seguimos luchando y vamos a salir adelante, vamos a poder abrazarnos de nuevo, vamos a poder salir airosos, yo creo, de esta prueba tan difícil que nos ha tocado vivir. Muy buenas tardes, que les vaya muy bien. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.